¿No vale? Debería dar cuál. Ay, Dios, no. Lo que pasa es que esto va a ser así de urgencia todos los meses, ¿vale? Vamos a tener todos los meses el problema. De todas maneras, tampoco sé cómo hacerlo no de urgencia, porque durante el mes tampoco tenemos forma de conseguirlo. Entonces habría que ir pidiendo para más adelante. ¿La encontraste, Susel? No lo pude encontrar. Bueno, listo, ahora le voy dando igual ingreso al resto y después. Pero bueno, mañana, ¿vale? Escuchame, Mati, gracias, mía. Yo te lo pago en el curso de la semana. Y lo que te pido es que no me los mandes todos juntos, porque si estamos armando el orador. Voy a ver qué cantidades necesito. Y vamos a empezar a hacer Papi, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Me escucho mal? ¿Cómo? No, cosas que pasan. Vos me has pedido un guía para abasto, ¿te acordás? ¿Cuántos te necesitas que mandemos? ¿Cómo querés que los mandemos? Vos me dijiste que era urgente. Bueno, buen día. Buen día. Buen día. Arrancando, Buen día. en un rato seguramente se nos suma Tomás, que estaba con trámites, así que estamos con Sugel hoy.
Bien, vamos a hacer unas aclaraciones, unas tiradas de orejas previas antes de arrancar con el tema de hoy. Les hablo a los míos, que son los que corregí. Entregas del trabajo 2 y el trabajo 5 están subidas digamos, la ponderación de la calificación. Estaban bien hechas, no había mayores correcciones que hacer. La diferencia de un punto más, un punto menos entre una entrega o la otra pudo haber sido por presentación o porque por ahí podrían haber desarrollado un poco más, no sé, en el caso del trabajo práctico 2, el tema de los focos de atención, pero estaban bien resueltas las dos entregas en el caso de los 5 equipos, ¿sí? Eso lo tienen cargado, ayer lo corregí, lo subí. Aguanten que admito. Bien. Yo te voy admitiendo, no te preocupes. Listo. Eso por un lado. Por otro lado, están medio remolones con el tema de yo tomo como parámetro, este es el segundo año en el que damos clase con esta modalidad, y el año pasado éramos hasta bastante más estrictos, no sé si estrictos o exigentes, pero dábamos menos plazos para resolver un test de autoevaluación, o exigíamos sí o sí la entrega de todos los trabajos o las cuestiones que hubiera pendientes de resolución o que tenían que resolver ustedes previo a las clases sincrónicas. Este año les habilitamos un margen mucho más grande de resolución de los test de autoevaluación. El año pasado se terminaba de cursar el martes, la última comisión cerraba a las 10 de la noche, el martes a las 10 de la noche se habilitaba el test de autoevaluación hasta el jueves a las 7 de la tarde, supongan. Y en esas menos de 48 horas tenían que resolver el test. Ahora se les da casi una semana para que lo resuelvan. Así todo, se toman su tiempo para hacerlo. Todavía al día de hoy tengo un par de alumnos, los que están exceptuados de hacer el test de autoevaluación son aquellos alumnos del curso especial que ya tienen aprobada la práctica. Los demás mortales deben hacerlo. Puedo haber tenido una cuestión personal, un caso particular, una situación excepcional que hizo que un test no lo pueda resolver, bárbaro, no hay problema, se contempla, no voy a desaprobar por eso, pero es yo me meto todos los días, una vez por día, ya sea para chequear los mensajes que pueda tener y contestarles, para ir descargando las notas, ir viendo un seguimiento, y veo que al tercer, cuarto día después de haber dado la clase, del grupo mío, 0 contestaron el test de lectura. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes vieron que, si tienen que haber leído, tienen que haber visto la hermosa clase que en este caso nos tocó a Tomás y a mí preparar la clase de hoy, que escucharon los videitos, una era yo y el otro era Tomás. Para el caso del práctico que le tocó preparar a Tomás, no tenían que resolver nada porque estaba toda la solución resuelta, cargada toda. El caso que me tocaba a mí tenían 5 preguntitas al final del PDF, y abajo de esas 5 preguntitas un cartelito en gris que decía que las mismas debían ser resueltas y subidas al campus antes del 31 de agosto. ¿Qué día es hoy? 31 de agosto. ¿Cuántas hay subidas al campus? Laura, perdón, igualmente en el campus la fecha límite es 31 de agosto, 23:59. Eso también puede llegar a prestarse a confusión. No es excusa igualmente. No, igualmente. Perfecto. Igualmente, a las usted 23:59 de hoy, después de haberle dado de comer a mis 3 pequeños y haberlos arropado y haberlos acostado, me voy a meter en el campus y voy a descargar los 5 trabajos de ustedes y los voy a corregir. 23:59 me voy a conectar y lo voy a bajar. No, igual también porque está la confusión que usted dijo que teníamos que haberlo leído para comentarlo en clase, no directamente dijo de subirlo. Y no apareció en la comisión de nuestra. A mí me prestó la confusión eso también. A ver, este año esa es otra cuestión.
se decidió centralizar el tema de la carga de trabajo. Más allá de que tienen un espacio centralizado, estaba generado, el espacio de entrega del trabajo 6 estaba generado para que todo el mundo, las 7 comisiones, 6, no sé cuántas son, 6 creo que somos, lo cargaran ahí. Yo lo puedo agarrar de ahí. Es más, hubo un equipo que me presentó en un espacio nuestro un trabajo que tenía que presentarle a la contadora Antonelli. Le entrega el grupo 5. El grupo 5 subió una entrega que me parece que era para la teoría. Después cualquier cosa la descargo y se las paso a los... se la paso a su gel a ver para qué grupo, me parece que lo tiene Alejandro, creo. Es así, más allá de que hay trabajos que sí son para entregar después de charlar en clase, lo tienen identificado abajo, al pie del PDF. Si les dice que no es obligatorio, si no tienen ningún cartelito de presentaciones, porque no lo tienen que entregar. Si les dice, súbanlo al campus, pero no les dice fecha, se les dirá en clase. Si les dice, súbanlo al campus antes del 31, les están diciendo, súbanlo al campus antes del 31. Esto, más que nada, ¿por qué se los digo? Pues estamos en la cuarta clase, y sobre todo los del curso especial, es una cuestión que estábamos charlando haciendo un comparativo en lo que nos pasó el año pasado y lo que nos está pasando es como que los notamos un poco más relajados al grupo de este año. Ya van 4 clases y no notamos el mismo ni similar comportamiento al que tuvimos el año pasado. Siendo también que nosotros desde este lado bajamos un montón la exigencia, porque el año pasado era test de lectura con 48 horas. Las entregas sí o sí todas antes, yo llegaba a la clase y ustedes ya tenían la entrega calificada y yo lo que hacía era darles una devolución de la entrega que habían hecho. Y actividades que les bajamos porque era demasiada sobrecarga para ustedes y que por ahí redujimos la cantidad de trabajos a presentar por ustedes y decidimos por ahí hacer un poco más extensas las clases virtuales, no hacerlas tan cortas, pero desarrollar un poco más en clase y que no fuera completamente aula invertida como fue el año pasado, en donde se hacía todo de aquel lado. Entonces, a ver, es un aviso. Al ser esta la modalidad, no solo van a aprobar la cursada con los 2 parciales. Después, porque las condiciones están planteadas por escrito desde antes, que ustedes las aceptaron. Sepan que la nota es un cúmulo y una ponderación de los test de autoevaluación, de las entregas que ustedes hagan. Esas entregas también van a estar calificadas, que tengan un punto más, un punto menos, también va a estar dada por el tema del plazo en el cumplimiento del plazo. Eso también es un orden. Si vos pones del 1 de julio al 31 de julio, yo para que después no haya reclamos. Y sale por una fórmula, yo tengo todo un Excel cargado, yo simplemente voy cargando un numerito y después sale por una fórmula de la ponderación. Perdón, pero creo que en este caso en particular puede haber habido una confusión. Nosotros con Florencia y los compañeros del grupo, de hecho nos preguntamos si había que subir o no, si estaba el espacio, si no era, pero hubo una confusión en respecto a lo que habíamos dicho en la clase, que por ahí lo íbamos a resolverlo. De hecho yo lo resolví, pero no lo subí porque no sabía si compartirlo en la clase o subirlo. Bueno, pero puede haber habido en este caso. Lo que les pido es que una duda me escriban. Entonces, si me escribe uno con una duda, la respuesta a una consulta como esta hubiera sido para los 31. Chicos, está generado el espacio, deben subirlo antes del 31, dada la consulta de un compañero, por si no quedó claro, tienen que hacer tal cosa, ¿sí? Porque también muchas veces nosotros desde este lado damos por sentado que varias cosas se entendieron. Yo sé que de aquel lado hay gente que está prestando atención, hay gente que mientras estamos hablando está trabajando o está haciendo otra cosa con la cámara apagada, hay gente que directamente no está, porque cuando nosotros los saludamos hay gente que al final de la clase tenemos que expulsarla de la clase porque no está del otro lado, hay gente
Sí, Gianfranco, sí. Hay gente que la tengo que explicar. Hay gente que, por diversos motivos, o sea, la virtualidad tiene muchas ventajas y desventajas. No se puede manejar. Es que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿eh? O sea, Es así. Muchas comodidades y no nos relajemos. Y ante una cuestión que no queda clara, nos escriben. Yo les contesto lo más rápido que puedo, creo. En la medida de lo posible, siempre me hago un huequito, y sea por mail, por el campus, por lo que sea, yo les contesto. ¿Estamos? Te hago una pregunta, Laura, porque con esto que decías de los test, o sea, que hasta el jueves no había nadie y eso, lo que pasa es que si uno ve que cierra el lunes, más o menos sabe que lo tiene que hacer, pero se va manejando con otros tiempos, o sea, lo entregamos a tiempo, pero ustedes son los que determinan esos días. Y a lo que voy es que sepan que desde acá, este año, les estamos dando mucha más tranquilidad en el desarrollo de la tarea de ustedes. No por eso, no quiero por eso que ustedes me bajen los brazos, ¿sí? Ni se relajen. Porque no es una materia complicada. Nosotros no somos complicados, no les va a costar sacar la materia. Pero no queremos que pierdan el compromiso, ¿sí? Ni que se duerman, porque como tengo tiempo, lo puedo hacer. Se les puede pasar, nosotros desde este lado este año les estamos dando bastante más facilidad del año pasado, creo yo, dado que el año pasado fue bastante atípico, fue un desafío y una prueba para todos, y aprendimos de un montón de errores y de cuestiones que nos han pasado el año pasado, y tratamos de, en base a comentarios de los mismos alumnos, de lo que es la encuesta que realizamos a fin de año, replicarlo para que este año sea mejor para todos. Entonces, dudas, algo no quedó claro, no sé si lo tengo que entregar, No necesito. 2 segundos, contesta el mensaje, yo les contesto. ¿Estamos? Dicho esto, tienen plazo para entregar. Yo hoy en clase, obviamente, no les voy a resolver las 5 preguntas, que son, después de lo que charlemos en clase, las preguntas se contestan solas. Normalmente tienen un desarrollo muy extenso, ni complicado, ni nada por el estilo. Pero lo que sí quiero es que suban los 5 grupos más los de Tomás, y hagan la entrega que corresponde. También más que nada porque generalmente, tanto la jefa de trabajo práctico como la titular, es como que van haciendo una revisión, comisión por comisión, y están al tanto de lo que pasa en cada comisión. Entonces, en una comisión se entregan todos los trabajos, en otra comisión hay 0, ¿qué pasó? ¿Sí? Hubo un desentendimiento o acá se planteó una cosa diferente, entonces tiene que haber una uniformidad de criterio de trabajo para todos. Ahora, dejando de ser la mala, dejo de ser maléfica y paso a ser Laura, arrancamos con la clase de hoy. No tengo a los nenes, tengo que retar a alguien, te das cuenta, ¿no? No tengo a los chiquitos, tengo que retar a alguien. Bien, palanca. ¿Vieron los 2 videos? A ver, teníamos 2 prácticos, el tema es el mismo. Palancas, tema que ya conocemos, que viene de Contabilidad 7. En Contabilidad 7, más que nada, nos focalizamos en 2 de las palancas, ¿sí? La financiera y la operativa. Pero palancas son 4. Financiera, operativa, de mercadeo y de producto, que son las menos charladas, pero no menos utilizadas. Antes de arrancar, quiero una definición de palanca. Genérica. ¿Qué es una palanca? La palanca es un multiplicador de recursos. Muy bien, Bordenave. Multiplicador de recursos. Es una persona que me ha escuchado alguna vez en radio. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos definición de palanca, ustedes siempre arrancan, ustedes no, el alumno siempre arranca con la definición de palanca financiera.
Definición de palanca. Una palanca es un multiplicador de recursos. Aplica para cualquiera de las 4. ¿Sí? Después nosotros sabemos que dependiendo la estructura de la organización, del tipo de la empresa que sea, vamos a poder aplicar una u otra. ¿Sí? No todas las empresas son capaces de apalancarse de la misma manera. Y cada una de las palancas tienen su variable crítica o clave. ¿Sí? En la financiera es la tasa de interés, en la operativa son los costos fijos. Cuando uno les hace la siguiente pregunta, ¿ustedes qué contestarían? ¿Qué empresa puede aplicar cada palanca? Y sin información específica, todas pueden aplicar todo. Habría que conocer un poco más la empresa. Ahí. Lo que uno busca es que ustedes no contesten, por ejemplo, la palanca financiera la puede aplicar Coca-Cola. No se espera que ustedes identifiquen a una empresa en particular, sino que puedan dar las características de una organización. Por ejemplo, capital intensiva, con acceso al financiamiento, ¿sí? No el nombre de una empresa, sino qué características tiene la empresa para que aplique tal o cual palanca. Eso relacionándola con la variable o el factor clave que tiene cada una de esas palancas. ¿Está? En el caso que teníamos para ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Dónde tengo? Esperen que perdí. Acá está. Sí, eso de comercio yo no sé qué hacen. Son los convenios, ¿verdad? Pero se está Bien. Menos mal que no tenemos tanto de comercio, tenemos más de joder. Esas rebuscadas, vos decís, para nada, nomás. Tenemos. Mira, Pedrito, me escribió. Hablamos de... Ahí está. Tipos de palancas, ¿sí? Dependiendo de las estructurales y la dinámica. Unas dependen de la estructura patrimonial de la empresa y las otras del crecimiento del ente. Entonces, dentro de las estructurales vamos a encontrar a las dos que nosotros normalmente más utilizamos o las que ustedes más familiarizados están, que son la operativa y la financiera, y dentro de las dinámicas tenemos la de producción y la de mercadeo. Todo esto lo han visto en el video de introducción. Acá vemos que la variable clave de la palanca operativa son los costos fijos, eso lo mencionamos hoy, ¿sí? De la financiera, la tasa de interés. ¿Qué es apalancarme? ¿Cuándo una empresa está apalancada financieramente? Cuando el rendimiento operativo de utilizar esos recursos financieros es más alto que la tasa de interés. A la que obtuve esos fondos. Bien. Cuando uno pregunta generalmente, la verdad me estoy poniendo contenta, cuando uno pregunta generalmente cuando una empresa está apalancada financieramente, la primera respuesta que surge es cuando va a pedir tomar deuda. Estar endeudado no es estar apalancado. Estar endeudado es estar endeudado. Si yo tomo fondos y esa plata no la coloco en ningún lado, simplemente tengo deuda que tiene un costo. Para yo apalancarme necesito invertir esos fondos y que esa inversión me rinda a mí más que el costo que esos fondos me están generando. Entonces, ahí yo estoy generando un beneficio y ahí me estoy apalancando. Estar endeudado no es estar apalancado. ¿Bien? ¿Qué podemos mencionar de la palanca de producción en base a lo que han escuchado ustedes?
lo que han visto en el video. ¿Cuál sería la variable clave o crítica analizando la palanca de producción? La utilización de los costos fijos. A ver, la palanca de producción lo que trata de hacer es mejorar, dada la estructura de los recursos productivos, mejorar o aumentar la eficiencia productiva, ¿sí? Apoyándose en lo que se conoce como el fenómeno de aprendizaje, las economías de escala y el efecto de la experiencia. ¿Qué quiere decir? A medida que yo voy haciendo determinada tarea, la voy repitiendo, voy siendo más eficiente, al ser más eficiente aprovecho mejor los recursos, eso genera menores costos. ¿Por qué? Porque tengo ahorros en desperdicios, en mermas, en tiempo, ¿sí? Una de las preguntas que ustedes tienen ahí, estamos hablando de la curva de la experiencia, estamos hablando bastante del factor humano ahí adentro. ¿De quién aprenden? Las personas aprenden. Salvo que mecanicemos todo el proceso y hagamos que lo haga una máquina y ahí tenemos todo automatizado, pero en realidad quienes aprenden son las personas. Una de las preguntas, si mal no recuerdo, que tienen, o por lo menos en uno de los años que tenían, era cómo afecta, supongamos, la alta rotación del personal a la palanca de producción. Negativamente, porque al haber mayor rotación de personal esa persona tiene que volver a aprender de cero y son mayores costos. ¿Entienden? ¿Dónde tenemos? Sí, ¿dónde aprende? Una vez que entreno a una persona, se va a entrar otra. Y la curva, ¿cuándo logro la curva de la experiencia? ¿Sí? Y por último teníamos la de mercadeo. La de mercadeo que, si ustedes vieron la fórmula, ¿se acuerdan de la fórmula de DuPont? Esa fórmula a la que sí, gracias a esos artilugios matemáticos que teníamos, si le íbamos sumando en el numerador y en el denominador la misma variable, que por una cuestión de simplificación matemática se podía anular, entonces al desaparecer no nos modificaba nada. Sin embargo, ese factor en el numerador y en el denominador combinado con otro me iba generando diferentes cuestiones que en sí eran una cosa. ¿A qué voy? Si nosotros desagregábamos, se podía desagregar en muchísimas variables. Nosotros arrancábamos con utilidad sobre activo, ¿sí? Si nosotros separábamos utilidad y activo y le sumábamos la variable ventas, tanto arriba como abajo, utilidad sobre ventas nos terminaba dando un concepto que es margen, y ventas sobre activo nos terminaba dando otro concepto que era rotación. Sí. Entonces ahí ya estábamos desagregando la fórmula inicial de utilidad sobre activo en otros dos conceptos, que son margen y rotación, metiendo un artilugio matemático. Y así podíamos seguir desagregando cuestiones para ver cómo jugaban las variables en esa fórmula. En eso se basa. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Estamos. En el caso, vamos a admitir, ahí está. En el primer caso que tenían, en el primer trabajo práctico que tenían para ver, era una empresa cuyo socio, el gerente, necesitaba hacer un análisis y recibe como respuesta dos valores, así, a secas. El grado de apalancamiento financiero es tanto, el grado de apalancamiento operativo es tanto. ¿Sí? Nosotros dijimos que calcular ese valor ya lo sabemos. ¿Sí? Es una fórmula, son una mezcla de números, eso ya lo podemos hacer. Esperen por eso.
Siempre. ¿Nosotros qué necesitamos ahora? Necesitamos desagregar ese valor. Necesitamos ver cómo está compuesto ese valor, para ver qué variables intervienen y para poder dar respuesta y anticiparnos al comportamiento de esta cuestión que estamos analizando ante la modificación de alguna de las variables que intervienen atrás de ese número. Entonces, en el caso de la palanca de operación, ¿sí?, tenemos por definición el margen bruto y la utilidad operativa. Todo esto lo tienen, ustedes lo vieron porque está resuelto en el caso. ¿Sí? Díganme con las cabezas. ¿Por qué lo relacionamos con el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? Este es otro concepto que ya sabemos, que ya conocemos. Punto de equilibrio es aquel punto en el que los ingresos totales que obtenemos por las ventas igualan a los costos totales que tiene la empresa, ¿sí? Que los costos totales son la suma de los costos fijos y los variables. Ese punto en el que no gano ni pierdo, ¿sí? Todo mi ingreso por venta cubre todo el costo. Todo punto por encima de ese punto, ese es el punto de iso-utilidad. Todo punto por encima me genera ganancia, todo punto por debajo tengo los costos que superan a los ingresos. Ahora bien, todo punto por debajo de ese punto de equilibrio, ¿es malo? No. Nosotros sabemos que el punto tal vez crítico o peor o de cierre es este que está acá. En donde, ¿se ve? En donde los ingresos totales se igualan a los costos fijos y en donde ya por debajo de esto no logro siquiera cubrir los costos fijos que tiene la empresa. Entonces, entre este punto y este punto, tengo cuestiones para manejar o tratar para no perder tanto o cuestiones para acomodar. Ya por debajo de este valor, en donde no cubro los costos fijos, ahí sí estoy complicado. Esto se relaciona, lo debemos relacionar, y lo tienen que haber visto en la solución, con el tema de el grado de apalancamiento. Cuanto más cerca del punto de equilibrio estoy, ¿qué relación tiene con mi apalancamiento? Una cuestión que tenemos que conocer también es la siguiente. En épocas de expansión, tener un alto grado de apalancamiento es bueno, porque esos recursos que me van a crecer, obviamente van a crecer por demás. Ahora, en épocas de recesión, esa palanca juega para abajo también, ¿sí? Me multiplica las ganancias, pero también me multiplica las pérdidas. Entonces, ¿es bueno o malo estar apalancado? Y ahí aparece el famoso depende. Depende en qué contexto, depende en qué situación estemos parados, ¿sí? Si estamos en recesión o estamos en expansión, va a ser más o menos bueno estar apalancados. Eso, si no me equivoco, era otra cosa que había para plantear por ahí. Perfecto. Ahí, cuando decimos eso, ¿hablamos de la economía en general o de lo que sería para la empresa una expansión o recesión? Porque pueden ser distintos. Siempre, ahí tenemos una cuestión. Siempre tenemos que tener en claro el entorno cercano en el que nos movemos nosotros, ¿sí? Sobre todo, muchas veces cuando les planteamos también el tema inflacionario y todo, nosotros sabemos que tenemos una inflación a veces específica del sector en el que nos movemos, ejemplo, construcción, y la inflación general, la que nos afecta a todos, ¿sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta todo lo que nos rodea, pero obviamente lo más cercano. También depende mucho, por eso al principio de la resolución del práctico, que yo lo pasé por ahí demasiado rápido, es bueno hacer un análisis DAFO, que es algo que vimos en clases anteriores, para ver cómo está la empresa internamente y ver debilidades y fortalezas, y también cómo está el entorno. Y en base a eso, poder hacer un análisis más acabado y poder situarnos bien y sacar conclusiones teniendo un enfoque más general de todo lo que se está pasando, ¿sí? Bien, entonces, con los datos que tenemos del práctico, sabemos que el grado de apalancamiento es 2,67.
¿Qué significa esto? Porque esto generalmente era pregunta de parcial. Calcule qué significa y demuestre. ¿Qué significa ese 2,67 que está ahí? Lo que va a aumentar la utilidad operativa ante un aumento del 1% de las ventas. Bien. Si aumenta un 1% en las ventas, mi utilidad va a aumentar un 2,67. ¿Por qué? Por el apalancamiento que yo tengo. ¿Es demostrable esto? Sí. Ah, acá tengo las respuestas. No puedo seguir con esto porque tenía... No puedo seguir con esto porque tengo las respuestas. No, yo tenía preparada la clase. Me habían contestado todo. Me arruinaron. ¿Es demostrable? Sí, lo tienen demostrado en... Me hacen reír. Lo tienen demostrado en el caso, cuando se vuelve a generar el estado de resultados y vuelven a calcular en ventas un 1% más. Ese mismo en el costo variable, obviamente, porque si se me incrementan las ventas, esas unidades se me van a incrementar, el costo variable se me va a incrementar. Cuando calculo todo, la utilidad va a haber variado. Cuando yo saco la diferencia entre la utilidad original y la nueva utilidad que tengo, me va a dar que es 2,67 más grande. ¿Sí? Ahí lo demostramos. Entonces, me llegan a preguntar, calcule, justifique y demuestre, sería eso. ¿Y qué implica? Aguanten un segundito. Bien. ¿Hasta acá vamos? Esperen que voy a pasar. Una de las preguntas que tienen ustedes para responder, referida a la palanca de operación, es un incremento de un 5% en el volumen de ventas, ¿cómo impacta en el estado de resultados? Y relaciónenlo con el punto de equilibrio, por ejemplo. A ver. Vamos a ver, vamos a cambiar el enfoque, vamos a compartir otro. Ya que no puedo compartir aquella, vamos a compartir esta. A ver. Esto es cómo está compuesto si nosotros desagregamos todas las variables. ¿Se ve? Sí. Si nosotros desagregamos todas las variables que juegan detrás de ese grado de apalancamiento operativo. No se está viendo nada. No se ve. ¿No se ve? Está cargando. Está cargando, ¿verdad? Esperen, vamos de vuelta. Puede fallar. Sí, pero... Bueno, no me deja, está ahí, me dice pausada. No sé por qué. Bueno. Ahora voy a ver si puedo. Tenía desagregado todo lo que... Voy a usarlo yo de base para hablar con ustedes. Todas las variables que juegan detrás de ese grado de apalancamiento operativo. Dijimos, por un lado el margen bruto y por el otro lado la utilidad operativa. Atrás del margen bruto, ¿cuáles son las dos variables que juegan? Ventas y costo variable. ¿Sí? Eso, ventas menos costo variable es el margen bruto. Bien, atrás de las ventas, ¿cómo podemos desagregar aún más eso? ¿Cómo están compuestas estas ventas, este ingreso por ventas que estoy mostrando? P por Q. El precio. Precio y cantidad. Precio y volumen. Y por el lado del costo variable, ¿qué integra el costo variable? Costo variable unitario por la cantidad de unidades producidas. ¿Y qué conceptos meto yo? Mano de obra, materias primas. Materia prima y mano de obra directa. ¿Sí? Eso va dentro del costo variable. ¿Por qué digo esto? Porque si se les pregunta cómo incide en el grado de apalancamiento operativo
hubo un incremento en los sueldos, ¿en qué parte de todo eso va a joder? En los costos variables. Por un lado, en los costos variables. Ahora vamos a ir también a lo que juega detrás de la utilidad operativa. ¿Entienden el porqué de saber desmenuzar qué hay detrás de todo? Porque si yo voy, grado de apalancamiento operativo, sí, margen bruto sobre utilidad, pero si nosotros les vamos a preguntar en alguna variable crítica que obviamente incide en ese apalancamiento, pero que a simple vista no se ve, ¿por qué? Porque está jugando adentro de todo eso que estamos analizando, yo tengo que tener en claro qué es lo que está dentro de este concepto grande que estoy viendo. Por el otro lado, la utilidad operativa, sí. El margen bruto, la diferencia con la contribución marginal, ¿cuál es? Es lo mismo. La forma de llamar. Bien. Utilidad operativa. Utilidad operativa, ¿cuál es? Venta menos el costo variable, pero le sacamos los costos fijos. ¿Sí? Entonces, vemos que en el denominador juegan las mismas variables que hasta ahora teníamos analizadas, pero también están los costos fijos, que no están en el numerador. Que en este caso, en el práctico que se plantea, son los gastos de administración. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros tengamos ese esquema en claro, que lo tienen en el desarrollo del práctico, porque si en alguna de las preguntas que hacemos vamos a una variable que ustedes dicen, ¿y cómo juega? Y bueno, voy a buscar en el esquema dónde está metida esa variable para ver cómo jugaría. El resto es una respuesta matemática, porque si se incrementa el denominador, sé si va a subir o bajar, si se incrementa el numerador, sé si va a subir o bajar. Es una cuestión, no se les pide ni que recalculen ni nada. El que quiera hacer un análisis un poco más detallado, dele para adelante, pero más que nada son cuestiones de análisis y como planteábamos en la clase en la que estuvo la jefa de trabajos prácticos, muchas preguntas son de sentido común, ¿sí? En donde tengo que pensar, y me paro un cacho, me hago el famoso depende en la cabeza y empiezo a pensar, simplemente no necesito ni ir a un autor ni nada. Pienso sentido común. Cuestiones básicas, no tienen, no somos muy retorcidos ni muy locos para hacer preguntas, ¿sí? Somos bastante tranquilos nosotros. Así que por ese lado, tanto para un final como para un parcial, como para lo que sea, sepan que si conocen la herramienta, la pregunta que se les haga, la van a poder contestar. No pedimos nunca un autor de memoria, no pedimos una fórmula de memoria, no tiene sentido eso, ¿sí? Así que por ese lado vayan tranquilos. Bien. Vamos a seguir. A ver si ahora puedo compartir. ¿Puedo compartir? Ya salté la que no iba. Vamos a ver si me deja compartir. No se ve. Ahí quiso, pero no. ¿Dónde fallar? Puede ser porque tengo muchas cosas abiertas. Vamos a cerrar cosas que no sirven mientras tanto. Si no, te comparto yo, porque me dices es más complicado, ¿no? Vamos a ver. Estoy cerrando cosas que no van. Ah, porque por ahí lo abrí de la presentación y no de la cosa. A ver. Ahora que vuelvo a probar. Ahí está, lo había abierto de la presentación, por eso. Bien. Bien, vamos a palanca financiera. Esas eran las demostraciones y las comprobaciones de la pregunta que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Laura, perdón, antes de que avances al segundo concepto, en la primera pregunta, cuando se proyecta el estado de resultados, según el planteo que también propone, están usando el costo variable como del
del cierre de ejercicio, pero a la vez en el enunciado hay como una proyección de costo variable unitario en el que disminuye a 0,77 me parece por el primer año. ¿No se debería usar eso? Ese costo, digamos. Para la lo del 0,77, esta información, si no me equivoco, está planteada para la de producción, para que ustedes puedan hacer la de producción. Para lo que es la operativa y este cálculo, usen el dato del estado base, ¿sí? Recalculen el 5%, el 1%, lo que tengan que calcular sobre el estado que se les está dando como dato. Llegado el caso, a ver, esto es una... vos decís, si vos vas a hacer el cálculo, decís que disminuye el costo variable, tendrías que recalcularle con ese nuevo costo variable. Claro, porque uno proyecta, o sea, el enunciado te dice que proyectes o cómo sería a partir de un incremento del 5% en las ventas, supongo que a futuro, y eso a futuro también implicaría que el costo variable disminuya por el enunciado mismo que se trae, digamos. Igual es un número, se puede en un Excel poner una celda y otra y listo. Igual, por ese lado también viene el planteo. La idea es, si pueden plantear en un Excel, teníamos nosotros un Excel armado, ¿no? Yo pensé que lo iban a subir, ¿te acordás? Que le modificábamos, íbamos cargando y veíamos cómo se iban modificando las cosas, las variables. Es de construcción casera, haciendo dos fórmulas, ustedes mismos pueden ir viendo cómo modificando la información de un costo variable, de un incremento en las ventas, lo que sea, cómo se me van modificando todas las variables. Esa es la idea para que ustedes planteen también y adjunten a la solución si quieren abarcar un poco más. Habíamos planteado, yo pensé que iba a estar cargado, pensé que iba a estar cargado en el campus para trabajarlo en clase, pero debe haber pasado por alto. Si después lo encuentro, lo subo así como subí el Pestel, les subo el Excel para que ustedes también simulen en el Excel. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Listo. Bien. Palanca financiera. La utilidad antes de intereses e impuestos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses. De ahí sale el 1,50. ¿Sí? Valor que ya tenían calculado. Y tienen la justificación. Esto no me acuerdo si lo tenían que calcular o no. No sé para qué, claro. Algo de tener así por detrás de preguntas. Sí, paso de largo, pues la tenían que calcular. La neutra también. Palanca de mercadeo. Cuando yo les decía qué tipo de empresas la usan, se usan empresas pequeñas y medianas en sectores poco intensivos en uso de capital, ¿sí? Ahí no les estamos diciendo un nombre de empresa, les estamos dando las características de una empresa que puede usar este tipo de palanca. ¿Por qué? Primero y principal, no creo que vayan a poder encontrar a una empresa que use las 4 palancas en forma simultánea. Es muy complicado y no todas tienen acceso al crédito barato, si se lo quiere. No todas tienen acceso a esos fondos que consiguen poderlos aplicar en algún proyecto de inversión que sea rentable. Entonces, ¿para qué me voy a ir a endeudar si no puedo ir a obtener un beneficio que me redunde en un ingreso para poder apalancarme? ¿Sí? No voy a ir a pedir plata por pedir plata. Depende mucho cómo esté el contexto, depende mucho cómo esté la organización, ¿sí? La idea es encontrar una, tal vez, con la que pueda obtener un beneficio la empresa con la que estamos trabajando, ¿sí? Y explotarla. Tratar de usarla sin perder de vista el contexto, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que se me presentan, ¿tá? No busquen todos apalancarse financieramente en el caso de la empresa que estén analizando, porque no lo van a lograr. Busquen alguna de las otras, seguramente van a conseguir algún beneficio
más que salir a pedir ¿Viste que plata mandé el PDF? para invertirla en algún proyecto. Ah, lo mandé ahí hasta Bien. el celu que usamos con Belu. Para ver si me podían entregar la firma. Entonces, esta, por ejemplo, busca incrementar la rentabilidad mejorando el margen y la tasa de rotación de los La activos. firma de empresa. Son dos cuestiones internas que puede manejar la empresa. ¿Por qué? El margen podemos mejorarlo, ya sea incrementando un poco el precio, no mucho, o tratando de buscar la forma de disminuir los costos, ya sea por alguna alianza estratégica que me permita conseguir materia prima más barata, alguna economía de escala, algo que haga que esos costos variables disminuyan un poco y que me genere un margen mayor, ¿sí? Son cuestiones que la empresa puede manejar sin necesidad de recurrir a nadie afuera. Y me puedo apalancar de esta manera. Cuando hablamos de la de producción hoy, dijimos que me apalanco de esta forma cuando bajo el costo unitario por acumulación de producción. Acumulación de producción que viene dado por una economía de escala, por el efecto aprendizaje, o sea, por mejorar el proceso productivo, por ser más eficiente. Acá influía mucho el factor humano, ¿sí? Como variable crítica. Y Una pregunta, Lau. sí. La palanca de mercadeo, ¿no? Aumentando la rotación, puede también afectar la palanca de producción en aprovechamiento de la capacidad. Podés apoyarte. No necesariamente, ¿no? No es necesario, pero podés apoyarte en una economía de escala que viene dado por la de producción y ahí obtener algún beneficio que te redunde en la otra. Igual yo me focalizaría en aprovechar y una. No empezaría a tirar el hecho de apalancarme de varias maneras. Yo me focalizaría en una. Pero sí, el beneficio de una puede aplicarse en otra. Bien. Laura, ¿esta palanca no tiene ningún cálculo matemático? En realidad lo que tenemos es, que lo tienen como dato, es cómo a medida, pero porque tienen la información en el caso, cómo el efecto de la experiencia hace que el costo disminuya a lo largo de los periodos. ¿Por qué? Por la eficiencia que yo voy logrando debido al efecto experiencia. ¿Sí? Este gráfico se genera con la información que ustedes tienen en el práctico. A medida que va pasando el tiempo, ya sea por disminución de, como hablábamos hoy, disminución de mermas, optimización de recursos, necesito menos horas para realizar el trabajo, entonces no necesito pagar horas extras, se me reduce el costo de la mano de obra directa porque necesito pagar menos sueldos, entonces eso me va haciendo disminuir el costo porque el empleado va aprendiendo a hacer el trabajo, se va haciendo cada vez mejor, entonces ese costo va bajando y eso es lo que se grafica en esa curva. Claro, pero esto de que hablaban hoy con Gianfranco del tema de la información proyectada, por ejemplo, yo no la usé en la solución, entonces no entendía por qué estaba ahí. ¿En qué la deberíamos usar? La información proyectada. Claro, viste que en lo último da un estado de resultados proyectado después de los costos variables. Ahí voy. Sí. Tenemos el de base. Yo esa en mi solución no lo usé.
No, yo tampoco. Y te da la situación patrimonial también, activo, pasivo y patrimonio neto proyectado. Pero no sé si alguna de las preguntas este año estará relacionada con esa. ¿Cuál sería puntualmente la duda de esto? No, la duda es porque básicamente estaban hablando de esa información proyectada y como que creí que había que usarla en alguna parte y yo no la usé, entonces quería saber en qué la debía usar, si había que usarla. Sí, como principio la información proyectada sirve para comparar la palanca, en realidad, para hacer los cálculos y ver cómo modifica o cómo aumenta mi resultado o el grado de apalancamiento operativo que tengo o el grado de palanca financiero. Para eso en principio siempre es. Lo que se plantea hoy por ahí de tomar los costos variables es independiente del volumen de venta que yo pueda tener, porque pueden ser las dos cosas también. Ahora vamos a ver bien el ejemplo, pero una disminución de mis costos variables no implica que yo no pueda aumentar las ventas con otro criterio, por ejemplo el precio de venta. Y ahí sí, tomar, bueno, a ver qué resultados tengo haciendo esto. Si tomamos lo que explicó Lau hoy con el cuadrito de grado de apalancamiento, cómo está compuesto el margen bruto de venta, por ejemplo, con el precio y con los costos variables. Bueno, ahí tengo las dos ramas por ahí. No quiere decir que uno sea o el otro. No sé si me explico. No, sí, entiendo y está buenísimo para hacer el análisis, pero yo digo, a fines de la solución, los números no había que usarlos, digamos, en ninguno de los puntos que pedía. No. Por ahí prestaba un poco. Esa era la duda. La proyección que aparece como dato tiene un incremento de la venta del 5%, que era lo que después te preguntaban en las preguntas, estaba esa situación. Claro. Yo no lo usé nunca, pero después revisando dije, bueno, por ahí puede ser que este proyectado sea para los casos de las preguntas del 5%, y había otros casos que no eran del 5%. Claro, esa era la duda. Gracias. Bien. La tarea que les queda a ustedes por hacer son 5 cuestiones que partes fueron charladas acá en este rato que estuvimos. Y una es el incremento de un 5% en el volumen de ventas, cómo impacta en el estado de resultados planteado, realice los cálculos, ¿sí? Y las conclusiones. Realice los cálculos, justifique, demuestre, use un Excel, lo que quieran, para demostrar un 5% en el volumen de ventas. Cuando dice el estado de resultado planteado, tomen el original, el primero que se plantea en el caso. Los incrementos que los gremios negociaron para los trabajadores, ¿cómo impactan en la palanca operativa? En caso que los mismos no puedan trasladarse el precio de venta. El costo asociado a sueldos y jornales suma 30.000 y se pactó un aumento del 15%. ¿Por qué les dice esto? Porque creo que ustedes tienen una parte de administración, de gastos administrativos, ¿no? Como para que separen lo que es mano de obra directa de lo que no lo es. ¿Sí? Y gente que va por este lado, el dato. Analizar el aumento de estos costos con aumentos de ventas de un 1% y del 5%. ¿Sí? Por eso es práctico, si se hacen un Excel, cargan una sola vez y después le modifican una celda y se vuelve a calcular todo. Sí, el costo del endeudamiento que registra la empresa en promedio pasó del 8 al 21. Entonces, analice ese aumento del endeudamiento, si las ventas aumentan un 1% y si las ventas aumentan un 5%. O sea, nosotros teníamos de base como dato un 8% de endeudamiento. Ahora, pasó al 21%. Bien, calculo un incremento de un 1% en las ventas con 21 de endeudamiento y de un 5% en las ventas con 21 de endeudamiento. ¿Cuál es el valor del costo promedio del pasivo que tiene una palanca neutra? ¿Sí? Esto, si bien es más que nada teórico, tiene como una forma de calcularse, calcúlenlo y digan cuál es el valor. Y la alta rotación del personal, ¿cómo impacta en la palanca de producción? Positivamente, negativamente, ¿por qué? Simplemente eso. No creo que le lleve más de una carilla.
Si quieren adjuntar un Word y un Excel, lo hacen, como para ustedes sea más práctico resolverlo. Si tienen alguna duda mientras están resolviendo, me escriben. Yo generalmente me conecto y chequeo a la tardecita, nochecita, ¿sí? Pero les contesto ni bien veo los mensajes. Entonces, esto está generado el espacio para subirlo en el grupo de la comisión nuestra. Súbanlo ahí. Si quieren, así no se mezclan y se confunden con el resto. Esto en cuanto al trabajo 6, que es lo que quedó, que ustedes deben resolver pendiente. Nada más. Y por otro lado, tenían también el caso 7, que si bien también habla de palancas, se focaliza más en la operativa y la financiera, y lo que introduce en el análisis, que no lo vimos en el primer caso, es un análisis de sensibilidad, ¿sí? Ver cómo a medida que se modifican ciertas variables se va modificando ese grado de apalancamiento, qué implica, vemos qué pasa cuando nos alejamos o nos acercamos más al punto de equilibrio con el que trabaja la empresa, ¿sí? Pudieron analizar el Excel que estaba adjuntado a la solución. ¿Tienen dudas o consultas en base a la resolución de ese caso? ¿Al 7? ¿Hay alguna duda o consulta del 7? A ver si puedo compartirlo. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí. Bien. En este caso, teníamos para arrancar el cálculo del punto de equilibrio. Vamos a... A ver si lo puedo adelantar un cacho. Bien. Teníamos el cálculo del punto de equilibrio. Punto de equilibrio, que lo que les plantea acá es la desagregación de la fórmula. No creo que nos vayamos a olvidar cómo se calcula el punto de equilibrio, que son costos fijos sobre precio menos costo variable unitario, pero si nos llegamos a olvidar, si nosotros partimos de que estamos en el punto en donde ventas es igual a costo, vamos desagregando, ¿sí? Les muestro toda la desagregación de la fórmula: ventas, precio por cantidad, costo, el fijo y el variable que es el unitario por la cantidad. Despejando, llego al desequilibrio. ¿Qué es lo que me está dando este valor? ¿Qué es lo que estoy calculando? Unidades. Estoy calculando una cantidad. Razón por la cual, cuando yo hago este análisis, primero y principal, tengo que situarme en cómo voy a mostrar esta información. ¿Por qué? Porque a mí me molesta mucho cuando estoy calculando un punto de equilibrio de venta de automotores y que me pongan que el punto de equilibrio es 1.237,44 unidades. ¿Qué son esos con 44 en un auto? 2 ruedas, 3 limpiaparabrisas. Puesto. Entonces, 2 tornillos, 3 tuercas, la de seguridad, ¿sí? Tengo que situarme en qué estoy diciendo, de qué estoy hablando. No perder de... Es una pavada, ¿sí? Pero también cuando vayamos más adelante y estemos hablando de presupuestos, muchas veces en el afán de totalizar, uno dice zapatos, medias, cinturones, total 250. ¿250 qué? ¿Qué estoy totalizando ahí? Si totalizo plata, sí, totalicen por todos lados. ¿No? Ahora, si estoy totalizando cosas que no son sumables, son cosas diferentes, ese valor, para el que está leyendo el cuadro, confunde, molesta. Entonces, tenemos que ser claros al transmitir la información, al volcarla, al mostrarla, porque en base a eso después se van a tomar decisiones. Entonces, pongamos toda aquella información, seamos concisos, concretos y claros en lo que estamos comunicando. ¿Tá? Si un valor no suma a la información, no lo pongamos.
en este caso, redondeemos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de litros, kilos, sí, perfecto. Ahora, si estamos hablando de unidades físicas, no pongamos coma algo, porque ese coma algo, no, para arriba, para abajo no voy a cubrir el punto. Entonces redondeo para arriba y sumo una unidad más para estar cubierta con el punto de equilibrio. ¿Sí? En el caso que tenemos, el punto de equilibrio eran 239 unidades. ¿Sí? El segundo punto que nos pedía era el cálculo. Yo quiero obtener con 239 unidades, nosotros sabemos que no ganamos ni perdemos, es cero. Igualo costo con ingresos por venta. En el segundo punto me decía, yo quiero obtener 3.000 pesos mensuales. ¿Cuánto tengo que vender para yo ganar 3.000? Ya si me está diciendo que quiero ganar, a la entrada sé que tengo que estar por encima del punto de equilibrio. El valor que me tiene que dar tiene que ser más grande que 239. Eso ya tengo un indicio de por dónde tiene que andar la respuesta. Ahora bien, ¿cómo hago para saber eso? Matemáticamente, nada más que un despejo de fórmula. ¿Por qué? Sabiendo el precio, el costo variable y lo que quiero ganar, despejo en la fórmula para sacar el nuevo Q que a mí me va a dar ese beneficio que quiero. ¿Sí? Esas utilidades, que no es otra cosa que ventas menos costos, ¿qué quiero de utilidad? 3.000. Ventas, ¿qué es ventas? Ventas es el precio por la cantidad. Ese Q es lo que yo tengo que averiguar para que me dé esa utilidad. Menos costos, el variable, por ese Q que quiero averiguar, menos los fijos. Despejando, yo sé que necesito, ¿se dan cuenta? 267,73. No, 268. ¿Por qué? Porque con 73, ¿qué? Redondeo, y con 268 prendas yo voy a conseguir esas 3.000 de ganancias mensuales que quiero. Se dan cuenta con la misma fórmula, pero ubicando los datos de otra manera y despejando la incógnita que yo necesitaba. ¿Entendió cómo se sacó? Bien. Sí. Después, lo que tenemos a continuación es Sí, pero un breve análisis la con descansada solamente para una eso, serie para de otras no. cantidades que, si no me equivoco, fueron puestas al azar. Exacto, que están ahí en Se borrador. decidió al azar. En este caso es, si no vendo nada, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa con las ventas, con los costos, con los fijos y con las utilidades? Sí, sí. Si vendo 50, 100, 200, 239, que es mi punto de equilibrio, 268, que es el de la utilidad. Tenía igual un poquito más de libre disponibilidad. Y valores Ayer te había puesto, eran 100 y pico mil. al azar. Fíjense que centavos más, centavos menos, ahí se demuestra lo que queríamos. No, 19.800. Se demuestra que las unidades que yo venda por debajo del punto de equilibrio me va a dar utilidades negativas, me va a dar pérdida. Todo por encima del punto de equilibrio es ganancia y está graficado. ¿Sí? Se hizo un breve análisis con el cálculo de unidades varias para ver cómo se comportaban las variables que componían el análisis. Después lo que les pedían era elaborar una tabla con diferentes cantidades a vender por mes y, en este caso, cómo esas cantidades me iban a dar diferentes grados de apalancamiento operativo. Grado de apalancamiento operativo, sabemos que intervienen las ventas, los costos variables y los costos fijos. Se utilizaron las mismas unidades que habíamos tomado en el anterior. Bien. Punto de equilibrio, el grado de apalancamiento figura como indiferente. Vemos que por debajo del punto de equilibrio lo que se generan son pérdidas, que estoy apalancado negativamente. Y por encima del punto de equilibrio, a medida que me voy alejando, el grado de apalancamiento va disminuyendo.
tiene el pico cercano. ¿Sí? ¿Se ve en el gráfico? Ahora bien, lo que se plantea acá ay. ¿Hasta acá estamos? Cuando analizaron la solución, ¿vieron algún valor que no supieran de dónde salía? No. Bien, igual tienen todas las explicaciones, ¿no? Ahí lo que hacen es sensibilizar la palanca operativa ante diferentes niveles de venta. ¿Qué conclusión pueden sacar? Que a un nivel mayor de venta del punto de equilibrio nos va a convenir menos, digamos, financiarnos cada vez que digamos, se eleve el volumen de ventas, porque no nos va a producir utilidades, digamos, porcentualmente mayores a las que nos producía antes de estar más cerca del punto de equilibrio. Ahora, de vuelta que me perdí por el camino. Repetime. Digamos que financiamiento nos va a producir menos utilidades porcentuales por cada porcentaje de aumento de las ventas para, digamos, cuanto más lejos estemos del punto de equilibrio. ¿Financiamiento? Apalancamiento, perdón. Ah, no, está bien, me confundí por eso porque estamos en la operativa. Bien. Me confundí, perdí ya. Más el taladro que tengo de la obra de al lado me está matando. ¿Se entendió? Igualmente eso no significa que sea malo alejarse del punto de equilibrio. Si bien el grado de apalancamiento va a ser menor, no es que sea algo negativo. No, te alejas del punto de equilibrio, estás menos apalancado, por otro lado tenés más ingresos por estar vendiendo más, o sea, hay que hacer un análisis. En este momento, lo que se está analizando ahí es la sensibilidad y cómo se modifica el apalancamiento ante modificaciones en las ventas, ahora las conclusiones después las sacamos considerando el todo, ¿sí? Creo que va un poco con relación a lo que es la ley de rendimiento decreciente. A medida que vas aumentando la capacidad, vas usando más capacidad, la palanca se va a ir achicando, a no ser que vos hagas una inversión y que aumentes tu capacidad y que puedas llegar a vender también todos esos productos. Bien. Entonces, con el análisis de los dos casos que había hoy... Yo una pregunta asociada a lo que decía Fernando. Sí. ¿Hay algún momento o algún indicador que te diga, porque así como va creciendo, después de un punto el grado de apalancamiento operativo, que te diga, bueno, ahora por ahí te conviene, como dice Fernando, invertir en capital de trabajo, aumentar tus costos fijos y volver a aumentar tu apalancamiento? Invertir en activos fijos, no en capital de trabajo, ¿no? Sí, perdón, en activos fijos, perdón. Y yo creo que la decisión ahí está en base a si esa producción puede ser absorbida. O sea, el incremento va a estar en... Si vos sabés que vendés todo lo que producís, sí, pero es un escalonamiento en costos fijos, digamos, que plantear. Claro, es lo que decían de otra vez, que tirar a partir de la demanda y no de la oferta. Claro, por eso, toda esta decisión de incrementar producción tiene que también tener siempre la contrapartida de la demanda. Si es elástica, si no es elástica, si tenés absorción de esa demanda. Si no, plantear de por sí
si puedo producir, invierto y después no puedo absorber esas ventas, es como no tenés la otra cara, digamos. No sé si... Sí, perfecto, gracias. De nada. Creo que ¿quieres sumar algo más? ¿O hay alguna duda más? La idea era mostrar las herramientas, ir al análisis de las variables que hay detrás de esas herramientas, no quedarnos en el simple cálculo del numerito, del apalancamiento, qué es lo que implica, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa si aumenta esto, si baja aquello, si no puedo trasladar este incremento a el precio, cómo sensibilizarla, qué relación hay con un punto de equilibrio, qué pasa en contextos recesivos, qué pasa en contextos de expansión, cuándo me conviene estar apalancado, cuándo no, qué tipo de empresas puedo usar cada palanca, las variables que cada una de ellas, bien, ir a esos aspectos y no quedarnos en el simple cálculo del valor, ¿sí? Si hay alguna duda, consulta o algo, saben que yo cuando les digo que el canal está abierto es porque yo les contesto. Los que me escriben saben que les contesto. Por ahí tardo 12 horas, 24, pero contesto. Suban la solución de estos 5 interrogantes que planteamos. Si tienen alguna duda puntual, la escriben. Si algo no quedó claro, o me lo van diciendo, si lo retomamos la clase que viene. Esperen que me quiero fijar para la clase que viene, y no decir cualquier cosa para que no haya problema. Porque la clase que viene tenemos... la clase que viene es semana de finales. Pero tenemos clase igual. ¿Sabes qué tenía? Miedo de subirte ¿Se al rinden? avión, boludo. ¿Estoy segura? Sí, ¿estoy bien? Se van a presentar, los van a reír, se van a presentar. Y lo que tenemos para dar es valor del negocio. Valor del negocio con 2 casos prácticos. Valor del negocio, lindo tema. Uno de los casos prácticos, que es el numérico, tiene la solución presentada, así que vamos a hablar un poco de para qué se hace, por qué se hace, cuándo tomar un valor, cuándo tomar otro valor, cuándo, qué se hace seguir, en qué momento me interesa a mí hacer análisis, información que necesito, la relación con otros conceptos que conocemos y que tenemos en la cabeza, seguro que van a ser solos, pero la solución, o sea, el cálculo numérico lo tienen. Y también, por ahí charlar un poco de qué pasa si a mí me preguntan desde esta parte en adelante, porque nos ha pasado de usar este caso parcial, dándole una gran parte ya resuelta, y de no saber por dónde arrancar. Entonces, entender la lógica del análisis que estamos haciendo para que ustedes, sea donde fuere que tengan que arrancar, puedan hacerlo. ¿Sí? ¿Qué implica? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿De qué me sirven? Porque eso se toma numéricamente. El año pasado al parcial entró numéricamente. El desarrollo de un caso. Así que, y el segundo caso que tienen, que no es de desarrollo numérico, es simplemente, seguramente lo tienen que entregar. No tengo acá si dice que lo tienen que entregar antes de la clase, es un desarrollo de una carilla, chicos, así que plantean, así lo podemos charlar la clase que viene. Y si se les plantea alguna duda acerca de cuándo entregarlo, me escriben. ¿Está? Porque no tengo acá el enunciado que van a publicar en estos días para la clase que viene. Consulta. Tanto el de hoy, que tenemos que entregar, como el que viene, ¿son grupos? ¿Lo podemos hacer uno por grupo o es individual? Listo. Siempre por grupo. Ustedes vieron que uno del grupo lo sube, pero ustedes vieron que todo el grupo tuvo la nota cargada en el simplemente para que no se llenen de archivos tengo armados los grupos, sé quiénes son cada uno, así que no hay problema. Con uno por grupo ya está.
Después nos escribió, viste, Y para tomar, ¿dónde tomás? Sí. No por grupo. Habíamos hablado algo así que íbamos a hablar. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, papel? ¿Algo más? No, no. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Estamos por acá? Nos vemos el martes que viene y espero los trabajos para seguir corrigiendo a los chicos. Bárbaro, gracias. Buen fin de. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Como una bolita de Peñalosa y Solá y la paraste. No, me parece que no. Ahí tengo que ir en el mercado de los sindicatos. ¿Qué hablas?